el encuentro ayer que tuvo con los presidentes de América Latina y el Caribe, este comunicado conjunto que suscriben, las propuestas que tienen que ver exactamente con lo que sería Estados Unidos, ¿estaría llevando usted esta propuesta al presidente Joe Biden ahora que se vean en San Francisco? Sí, vamos a hablar con el presidente Biden sobre este asunto. Desde luego lo están haciendo todos los gobiernos que participaron en el encuentro de manera bilateral. Solo en el caso de Cuba, que no hay esta relación, este diálogo bilateral, fue precisamente uno de los acuerdos del encuentro de ayer, el que se promueva el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Cuba para ponerse de acuerdo y resolver los temas pendientes, sobre todo lo relacionado con el bloqueo a Cuba, que afecta mucho a la población, independientemente de las diferencias. Lo hemos dicho aquí, que existen por razones políticas, ideológicas, esta medida de bloquear a un país, a una isla, perjudica mucho a seres humanos. Es una flagrante violación a los derechos humanos, porque impide que puedan tener abasto de alimentos los que viven en Cuba, impiden estas medidas de bloqueo el que puedan adquirir petróleo, combustibles y otros bienes. Entonces, es importante que se reabra un diálogo. Ya fue posible en la época del presidente Obama, hasta visitó La Habana y se quitaron sanciones. Sin embargo, ahora está cerrado el intercambio económico, comercial, y no hay diálogo bilateral. Entonces, estamos planteando que el gobierno de Estados Unidos abra el diálogo. ¿Abogaría directamente por Cuba ahora que vea a Joe Biden? Sí, voy a tratar este tema. ¿Habría una propuesta de fecha para iniciar este diálogo entre ambos países? Ojalá y se inicie lo más pronto posible. Esto por razones fundamentalmente humanitarias. Desde luego hay una condena de todos los gobiernos del mundo, con excepción de 1, 2 o 3, de 200 países. Cada vez que hay una asamblea en la ONU, la mayoría, casi todos los países del mundo representados por sus gobiernos, votan porque se quite el bloqueo a Cuba. Sin embargo, 1, 2 países bloquean, y como tienen capacidad para hacerlo, queda sin efecto la decisión de la mayoría de la Asamblea de Naciones Unidas, que son de esos anacronismos que hay que quitar en la ONU, esos vetos que se establecieron desde la creación de la ONU, pero que no
ayudan a resolver los problemas de los pueblos del mundo. Ahora, con la guerra de Israel y Hamás en Gaza, las propuestas para detener el fuego que está quitándole la vida a seres humanos, que se hace, se veta el cese del fuego, se veta. ¿Cómo es eso? Entonces, tienen que cambiar las políticas en general, en el mundo. Y en el caso nuestro nos importa mucho, por eso fue muy significativo este encuentro, fructífero, porque por pobreza, por falta de oportunidades, por estas medidas de bloqueo, de sanciones a países por cuestiones políticas, ideológicas, se ven obligados muchos seres humanos de estos países, familias completas, niñas, niños, a salir, a pasar por el Darién, que es uno de los lugares más peligrosos de nuestra América, donde son ultrajados, victimados por bandas de delincuentes. Un horror. Y luego toda la travesía hasta llegar a la frontera sur de nuestro país y de ahí hacia el norte. Pasan por el Darién 2.000 diarios aproximadamente. Llegan 6.000 diarios a la frontera sur y 8.000 a la frontera norte, diariamente. En todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, web, TikTok, YouTube, Ángulo 7 Noticias.